Hay lugares en este mundo donde el silencio pesa más que 1000 palabras, donde las paredes guardan secretos que nadie se atreve a pronunciar, donde la gloria y el abandono se encuentran en una danza macabra que desafía toda lógica. Y hoy, en Dossier de la Fama, vamos a cruzar el umbral de uno de esos lugares prohibidos. Vamos a entrar en la casa abandonada donde murió Brigitte Bardot, el ícono más grande del siglo XX, la mujer que lo tuvo todo y que decidió terminar sus días en un lugar que hoy parece sacado de una pesadilla. Pero espera, porque lo que encontraron su familia después de su muerte los hizo llorar, gritar y enfrentarse en una guerra legal que reveló secretos tan oscuros que cambiarán todo lo que creías saber sobre esta leyenda. Si aún no estás suscrito a Dossier de la Fama, hazlo ahora porque esta es una historia que nadie más te va a contar con esta profundidad. Activa el campanazo de notificaciones porque cada semana destapamos los misterios más ocultos de las celebridades. Y déjanos un like en este preciso momento si quieres conocer la verdad completa sobre lo que realmente pasó en esa casa maldita. Te lo advierto, lo que estás a punto de escuchar no es para cualquiera. Esta es una investigación que tardó meses en completarse, con documentos filtrados, testimonios censurados y revelaciones que la prensa jamás publicó. Quédate hasta el final porque el verdadero shock viene en los últimos minutos, cuando revelemos la cifra exacta de su herencia y el nombre de quien realmente se quedó con todo. La historia comienza con el crujido de una puerta oxidada que no se abría desde hacía años. Imagina el escenario. Una casa aislada, rodeada por un jardín que la naturaleza había reclamado como suyo, ventanas opacas cubiertas por la sal del mar y décadas de olvido. El aire dentro es denso, cargado de recuerdos que flotan como fantasmas entre las habitaciones vacías. Aquí, en este lugar que parece detenido en el tiempo, se apagó la voz de Brigitte Bardot, la mujer que revolucionó el cine, la moda, la sexualidad femenina, la libertad misma. Pero cuando el mundo se enteró de que sus últimos días transcurrieron en esta vivienda abandonada, lejos de los flashes, del glamour y de todo lo que ella misma había construido, la pregunta fue inevitable. ¿Cómo terminó aquí una mujer que conquistó el planeta entero? Porque Bardot no fue solo una actriz. Fue un terremoto cultural que sacudió los cimientos de una sociedad conservadora y reprimida. Su imagen cambió las reglas del juego. Su melena rubia se convirtió en sinónimo de rebeldía. Su forma de mirar a la cámara desafiaba todas las convenciones. Ella fue deseo puro, libertad sin cadenas, una mujer que hacía lo que quería sin pedir permiso a nadie. Y sin embargo, eligió desaparecer cuando estaba en la cima de su gloria. Pero antes de continuar con este misterio que cada vez se vuelve más oscuro, necesito que hagas algo. Si esta historia te está atrapando, si sientes que estás descubriendo algo que jamás habías escuchado antes, demuéstralo dejando un like ahora mismo. Ese simple gesto nos ayuda a seguir investigando casos como este, destapando verdades que otros prefieren ocultar. Y si de verdad quieres apoyar este tipo de contenido profundo y sin censura, considera dejar un super thanks. Cada contribución nos permite acceder a documentos exclusivos, entrevistar fuentes anónimas y traerte la verdad sin filtros. Ahora sí, volvamos a esa casa maldita porque lo que sucedió dentro de esas paredes es tan perturbador como fascinante. Al entrar en la vivienda, el suelo de madera cruje bajo cada paso como si estuviera confesando los secretos que guarda. Los muebles permanecen exactamente donde fueron dejados. Un sofá cubierto con una sábana amarillenta que alguna vez fue blanca, una mesa baja con marcas circulares de tazas que ya no existen, una lámpara antigua cuyo interruptor nadie se atreve a accionar por miedo a lo que pueda revelar. En las paredes cuelgan fotografías enmarcadas que observan desde el pasado como testigos silenciosos de una vida extraordinaria. Bardot joven, con esa melena rubia que se convirtió en ícono absoluto. Bardot en set de rodaje, desafiante, poderosa, dueña de cada escena. Bardot junto a animales rescatados, abrazando la causa que terminaría definiendo sus últimos 30 años de vida. El contraste es brutal y desgarrador. La mujer que encarnó el deseo mundial, que hizo temblar a Hollywood, que cambió para siempre la percepción de la feminidad en el cine, eligió terminar sus días en un espacio que hoy parece renunciar completamente al brillo y la ostentación. No hay vitrinas con premios, no hay lujos excesivos, no hay ese glamour que uno esperaría de una estrella de su magnitud. En cambio, hay una austeridad casi monacal que habla de cansancio profundo, de una voluntad férrea por vivir lejos del espectáculo, del ruido ensordecedor de la fama. Pero ¿cómo llegó hasta aquí?
Para entender ese final tan desconcertante, tenemos que retroceder décadas, al momento en que Bardot conquistó el mundo con una naturalidad que muchos consideraban insolente. Su ascenso fue vertiginoso, meteórico, imparable. Películas que rompieron récords de taquilla, portadas de revistas que se agotaban en horas, una influencia cultural que atravesó fronteras y generaciones. Pero ese éxito tuvo un precio brutal. La exposición constante, la presión incesante de los medios, la imposibilidad total de ser anónima, de caminar por la calle sin ser perseguida, fotografiada, acosada. A finales de los años 60, cuando todavía estaba en la cumbre absoluta de su carrera, Bardot tomó una decisión que pocos entendieron en ese momento y que hoy parece profética: abandonar el cine para siempre. Eligió el retiro voluntario, la defensa apasionada de los animales, el silencio frente al aplauso ensordecedor. Con el paso de los años, esa elección radical la fue alejando incluso de los círculos más cercanos. Familia, amigos, antiguos compañeros de rodaje quedaron a distancia, no necesariamente por desamor, sino por una necesidad casi vital de preservar su espacio íntimo, su cordura, su identidad más allá de la imagen pública. La casa abandonada se convirtió así en un refugio sagrado, pero también en una frontera inquebrantable. Quien cruzaba su umbral lo hacía sabiendo que entraba en un territorio donde el pasado glorioso no tenía prioridad sobre la calma del presente. Y fue precisamente en ese refugio donde transcurrieron sus últimos días, días marcados por la discreción absoluta, sin anuncios oficiales, sin comunicados de prensa, sin cámaras esperando una última declaración. Vivió rodeada de recuerdos y de un silencio denso que pocos pudieron penetrar. Las visitas eran escasas, las conversaciones breves, casi telegráficas. Aún así, quienes la vieron en ese tramo final de su vida hablan con reverencia de una serenidad profunda, de alguien que había hecho las paces con todas sus decisiones, con sus renuncias, con sus batallas ganadas y perdidas. La casa ya entonces mostraba signos evidentes de abandono, no por descuido ni por falta de recursos, sino por una indiferencia consciente hacia lo material, hacia las apariencias que durante tanto tiempo definieron su existencia pública. Las habitaciones que antes alojaron risas, fiestas memorables y discusiones apasionadas quedaron cerradas como capítulos terminados de un libro que ya nadie leería. El jardín, antaño cuidado con esmero meticuloso, se volvió salvaje y caótico, como si Bardot quisiera devolverle a la naturaleza lo que siempre había defendido con tanta pasión. Fue allí, en ese espacio íntimo que había elegido como su último bastión de libertad, donde murió. No en un hospital rodeado de máquinas y médicos, no en una mansión lujosa llena de asistentes y enfermeras, sino en la soledad elegida, en el silencio buscado, en la paz que el mundo nunca le había dado. Pero lo que vino después de su muerte fue cuando la historia dio un giro tan oscuro, tan impactante, que su familia quedó destrozada. Si en este momento estás pegado a la pantalla queriendo saber qué demonios pasó con esa herencia, entonces quédate hasta el final porque lo que te voy a revelar en los próximos minutos es explosivo. Y si aún no te has suscrito al Dossier de la Fama, hazlo ahora porque contenido como este, profundo, investigado y sin censura, solo lo encuentras aquí. La reacción de la familia cuando finalmente pudieron entrar a esa casa fue compleja, atravesada por el duelo pero también por una sorpresa inesperada que nadie había anticipado. Durante años, Bardot había mantenido en reserva absoluta los detalles de su patrimonio. Todo el mundo sabía que había ganado fortunas durante su carrera dorada, pero también se rumoreaba que había donado grandes sumas a causas animalistas, a refugios, a organizaciones de protección animal. Nadie imaginaba, sin embargo, el alcance real de lo que dejó atrás. La casa abandonada fue el primer escenario de ese descubrimiento que cambiaría todo. Entre documentos guardados en cajones polvorientos, cartas personales escritas con su puño y letra, escrituras notariales y notas manuscritas que parecían mensajes desde el más allá, emergió el mapa completo de una herencia tan generosa como absolutamente desconcertante. No se trataba solo de bienes materiales dispersos, sino de una distribución cuidadosamente pensada, meticulosamente planeada, con destinatarios que iban mucho más allá del círculo familiar tradicional. Las lágrimas que derramó la familia no fueron únicamente de tristeza por la pérdida. Hubo llanto por la ausencia, sí, pero también por la conciencia tardía y dolorosa de quien había sido realmente Bardot en sus últimos años,
Una mujer coherente hasta el extremo, fiel a sus valores inquebrantables incluso cuando estos implicaban incomprensión, distancia y hasta rechazo de aquellos que llevaban su misma sangre. Más allá de las cifras astronómicas y las propiedades repartidas por toda Francia, la casa abandonada se convirtió en el símbolo más potente de su legado controversial. Cada grieta en las paredes, cada objeto olvidado cubierto de polvo, cada rincón descuidado parecía gritar algo sobre su relación con el mundo, con la fama, con su propia familia. No fue un abandono accidental, ni una negligencia de vejez. Fue una renuncia deliberada al artificio, a la máscara, a todo lo que había construido durante décadas de vida pública. Los expertos que posteriormente analizaron el lugar con ojos clínicos coincidieron en una idea escalofriante. Bardot convirtió su propio hogar en una extensión de su mensaje más radical. Así como rechazó los papeles cinematográficos que ya no le decían nada a su alma, rechazó también la acumulación sin sentido de objetos materiales que nuestra sociedad considera símbolos de éxito. Prefirió un espacio que respirara verdad cruda, aunque esa verdad fuera incómoda, perturbadora, incluso cruel para quienes esperaban un final más espectacular y digno de su estatus legendario. Pero el verdadero impacto, el golpe que nadie vio venir, no llegó con la noticia de la muerte en sí misma. Llegó en los días posteriores, cuando el silencio emocional del duelo fue sustituido por el ruido seco de carpetas legales abiertas, sobres amarillentos rasgados con urgencia y documentos oficiales extendidos sobre la misma mesa de comedor donde Brigitte Bardot solía tomar café mirando al jardín descuidado. Esa mesa se transformó casi sin querer en un improvisado centro de operaciones donde se tomarían decisiones que fracturarían a la familia para siempre. Los familiares llegaron con sentimientos encontrados que apenas podían ocultar. Tristeza genuina, culpa acumulada, curiosidad morbosa. Muchos no habían pisado aquella casa en años, algunos jamás la habían visitado. Para varios era la primera vez que veían el lugar donde había pasado sus últimos días la mujer que compartía su apellido. El abandono no era solo físico, también era profundamente emocional. Y sin embargo, allí estaba todo, su vida entera convertida en archivos legales fríos y despiadados. Los notarios fueron los primeros en romper el hechizo de silencio con voz neutra y profesional, comenzando a enumerar fechas, nombres de beneficiarios y cláusulas testamentarias. Cada palabra caía como una piedra pesada en el pecho de quienes escuchaban atentos, porque pronto quedó brutalmente claro que esta no era una herencia convencional como todos habían asumido. Durante años, la opinión pública creyó firmemente que Bardot había dilapidado gran parte de su fortuna en donaciones impulsivas y en el mantenimiento costoso de refugios animales por toda Europa. Era cierto, pero no toda la verdad. Los documentos revelaron una realidad mucho más compleja y para algunos miembros de la familia profundamente desconcertante e incluso ofensiva. Propiedades inmobiliarias valiosas repartidas estratégicamente en distintas regiones de Francia, cuentas bancarias cuidadosamente diversificadas en instituciones de primer nivel, derechos de imagen aún activos que seguían generando ingresos pasivos, ganancias residuales de películas clásicas, libros autobiográficos y sesiones fotográficas icónicas que continuaban produciendo beneficios décadas después de haberse realizado. A esto se sumaban inversiones discretas pero extremadamente lucrativas realizadas a través de intermediarios financieros que nadie en la familia parecía conocer o siquiera sospechar que existían. La cifra total provocó un silencio incómodo que se extendió por varios minutos interminables. No era solo grande, era enorme. Era lo suficientemente masiva como para reescribir completamente la historia personal de muchos herederos potenciales o para dejarlos totalmente fuera de ella sin una sola explicación. Y aquí viene el momento más tenso, el que cambió todo para siempre. Si estás viendo este video hasta este punto, significa que eres parte de nuestra comunidad de investigadores de la verdad. Demuéstralo dejando un like ahora y compartiendo este video con alguien que necesite conocer esta historia impactante, porque lo que viene a continuación es el clímax absoluto de este misterio. El momento de mayor tensión llegó cuando se leyó el apartado específico dedicado a los beneficiarios principales del testamento. Contra todo pronóstico familiar, o quizá confirmando exactamente lo que Bardot siempre había defendido con uñas y dientes durante las últimas 3 décadas de su vida, la mayor parte del patrimonio multimillonario no estaba destinada a la familia directa. La principal heredera, la que se quedaba con el control absoluto de casi todo, era su fundación de protección animal.
Y no se trataba de una donación simbólica para quedar bien con la historia, sino de un traspaso estructural y masivo. Propiedades valoradas en millones, cuentas bancarias repletas, derechos de imagen perpetuos y futuras ganancias quedaban bajo control total de la organización que ella misma había fundado décadas atrás. La casa abandonada, lejos de ser un simple inmueble olvidado sin valor aparente, figuraba como uno de los activos estratégicos con instrucciones precisas y detalladas sobre su uso futuro como centro de concienciación y memoria. Algunos familiares bajaron la mirada avergonzados, otros rompieron a llorar abiertamente sin poder contenerse, varios abandonaron la habitación dando portazos. No era solo una cuestión económica devastadora, era la confirmación dolorosa de una verdad que nadie quería aceptar. Bardot había confiado más en su causa animal que en su propia sangre. Entre los documentos oficiales apareció algo completamente inesperado que cambió el tono de todo el proceso. Cartas personales escritas a mano por la propia Bardot. No eran testamentos legales fríos, sino mensajes íntimos y personales fechados en distintos momentos de los últimos años de su vida. En ellas, Bardot explicaba con una franqueza casi brutal y sin filtros las razones profundas de sus decisiones testamentarias. Hablaba de decepciones acumuladas durante décadas, de silencios prolongados que nunca fueron rotos, de una sensación constante de incomprensión por parte de aquellos que deberían haberle entendido mejor que nadie, pero también hablaba de amor, un amor distinto, menos convencional, menos egoísta, dirigido hacia quienes no podían hablar por sí mismos, los animales indefensos. En una de las cartas más impactantes escribió textualmente: «No dejo mi herencia por despecho ni por venganza. La dejo donde siento que seguirá teniendo sentido real cuando yo ya no esté en este mundo». La lectura pública de esas líneas quebró cualquier intento de discusión legal inmediata, porque por primera vez la familia no se enfrentaba simplemente a abogados corporativos ni a cifras abstractas en documentos, sino la voz íntima de una mujer que había elegido conscientemente su legado definitivo. Y la batalla legal que estalló después fue brutal. Algunos familiares consideraron seriamente impugnar el testamento completo alegando presiones externas, manipulación o incluso problemas de salud mental de Bardot en sus últimos años. Otros se opusieron firmemente a esa estrategia, temiendo que un conflicto público y mediático dañara irreparablemente la imagen histórica de Bardot y por extensión la causa animal que había defendido toda su vida con pasión inquebrantable. La unidad familiar, ya frágil desde hacía años, empezó a resquebrajarse de forma irreversible. No pasó mucho tiempo antes de que parte de la información confidencial llegara filtrada a la prensa sensacionalista. Un amigo cercano traicionero, un colaborador anónimo con sed de protagonismo, un documento filtrado estratégicamente. Los titulares hablaron de traición familiar, de herederos furiosos, de una fortuna multimillonaria que dividía incluso después de la muerte. La casa abandonada se convirtió en imagen recurrente en todos los medios. Fotógrafos intentando capturar su interior decadente, drones sobrevolando ilegalmente el jardín salvaje, reportajes nocturnos cargados de dramatismo artificial. El silencio que ella había buscado desesperadamente en vida era ahora violado una y otra vez por la maquinaria mediática que nunca la dejó en paz. Y ahora la pregunta que todos se hacen: ¿cuánto dinero dejó realmente Brigitte Bardot? Aunque las cifras exactas permanecen protegidas por confidencialidad legal, fuentes cercanas al proceso estiman que su patrimonio total superaba los 40 millones de euros, una fortuna astronómica construida durante décadas y administrada con inteligencia financiera sobresaliente. Pero más allá del dinero, el verdadero legado de Bardot fue un mensaje radical. La libertad de elegir hasta el final, la coherencia entre palabras y acciones, la valentía de priorizar convicciones sobre convenciones familiares. La casa abandonada donde murió no es solo un edificio deteriorado, es un monumento a una vida vivida sin concesiones, un testamento final que grita en silencio que el verdadero valor no se mide en aplausos ni en herencias materiales, sino en la fidelidad absoluta a uno mismo. Si llegaste hasta aquí, felicidades, eres parte del 1% que busca la verdad completa. Demuéstralo dejando un like, suscribiéndote a Dossier de la Fama y activando el campanazo para no perderte nuestras próximas investigaciones exclusivas. Si este contenido te aportó valor y quieres que sigamos destapando misterios prohibidos, considera apoyarnos con un Super Thanks. Cada contribución nos permite acceder a archivos clasificados y fuentes anónimas que nunca hablan públicamente.
Comenta abajo qué otra celebridad quieres que investiguemos a fondo. Nos vemos en el próximo dossier, donde revelaremos secretos que cambiarán todo lo que creías saber. Hasta entonces, recuerda, la verdad siempre encuentra su camino, sin importar cuánto tiempo permanezca enterrada. Esto fue Dossier de la Fama, donde los misterios más oscuros de las celebridades finalmente salen a la luz.